Estimados compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Carrión. Estoy coordinando el curso de Introducción a la Fiscalidad Internacional. Les doy la bienvenida a este interesante webinar. Antes de empezar, por favor, quisiera que me confirmen si es que me escuchan. Sí se escucha, Ale. A través del chat, por favor, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Sí, escucha. Perfecto, sí se escucha. Bueno, tengo el agrado de presentarles a la facilitadora Diana Molina, experta en el tema, quien desarrolló el material de estudio que están al momento revisando ustedes. Hemos abierto esta oportunidad de esta hora, más o menos 45 minutos, una hora, para que puedan absolver sus inquietudes sobre la temática. Siéntanse libres de preguntar. Tenemos algunas preguntas que ya les han planteado previamente, pues nuestra facilitadora irá absolviendo aquellas preguntas intercaladas quizás con las que vayan haciendo en este momento. Entonces, sin más, les deseo todo lo mejor y doy paso a nuestra facilitadora, Dianita Molina. Muchas gracias, Dianita, por tu colaboración, por tu vocación de servicio, por generar conocimiento aquí en la administración tributaria. Y bueno, sin más, por favor. Gracias, Alejandra. Buenas tardes, compañeros, con todos. Si es que no me escuchan, por favor, me alertan de que no me escuchan. Bueno, les agradezco primero por darse un tiempo y poder participar en este webinario. El propósito de este es fortalecer un poco los conocimientos de la nación que ustedes ya han venido revisando. Como respondí en el mensaje de bienvenida, el curso de Fiscalidad Internacional que está propuesto en esta edición está compuesto por 3 partes. Esta primera parte, en la que vamos a ver principalmente los conceptos básicos y fundamentales de fiscalidad internacional, que es necesario que ustedes los tengan claros y los interioricen para que las siguientes partes, que vienen siendo un poco más específicas, puedan llevarlas sin problema. Quiero también adelantar un poco, hemos visto las preguntas que nos pusieron en el chat. Hay algunos temas que los vamos a resolver aquí. Hay otros que no los vamos a topar aquí directamente porque hablan de temas que son de otras unidades, la aplicación de convenios o de precios de transferencia. Entonces eso lo vamos a dejar para las otras partes. Sin embargo, quiero decirles que en caso de que ustedes estén haciendo caso, tienen dudas sobre la aplicación de temas de fiscalidad, de aplicación de convenios o de precios o de paraísos fiscales o de residencia, y en sus casos, siéntanse libres de enviarnos a la Coordinación de Asistencia Mutua y Fiscalidad Internacional un correo electrónico con sus dudas específicas en aplicación en los casos que estén revisando. Nosotros, con mucho gusto, les damos el soporte técnico para que puedan resolverlo de la mejor manera. En esta ocasión, vamos a centrar en la lección, la parte 1, vamos a tocar temas principalmente de residencia fiscal, qué es un residente, qué es un no residente, cómo tributan los no residentes, qué sucede cuando tenemos nosotros como Ecuador una tributación sobre renta mundial, sucede la doble imposición, hay doble imposición económica, doble imposición jurídica, cómo solucionamos los problemas de doble imposición. Ya en el material se han dado algunos ejemplos, algunos elementos para poder aclarar. Sin embargo, en esta ocasión sí me voy a permitir contar un poquito y ya irles mostrando cómo se va vinculando todo esto al momento en el que como país tenemos operaciones con otros países. Sea que nuestros residentes ecuatorianos tienen ingresos de afuera, o sea que no residentes, es decir, gente que es residente en otros países, genera rentas provenientes de Ecuador. Voy a compartirles. ¿Me escuchan ahí mejor? Creo que está mal. A ver, voy a compartir la pantalla. Pero, o sea,
Sí. Convertir. Ya. Bueno, hay un poco de problemas con la presentación, pero bueno, creo que están ya, creo que pueden verla. Bueno, empezamos conversando un poquito sobre los principios de sujeción fiscal que existen. Básicamente hay dos principios, ¿no es cierto? Es el principio personalista o de residencia y el principio de territorialidad o refugio. ¿Qué se entiende por el principio personalista o de residencia? Este principio es la decisión que tiene un Estado de cobrar los impuestos a un individuo que es su residente o es un nacional de ese país por aquellos ingresos que esta persona obtenga en cualquier lugar. Este es el principio de residencia fiscal. Es cuestión de residencia. Y el principio de territorialidad es cuando un Estado decide cobrar solamente por los ingresos que cualquier persona del mundo recupera o genera dentro de su territorio. Esto permite a los estados crear sus sistemas tributarios de acuerdo a estos principios. Normalmente en el mundo, digamos, hay pocos estados que se van por el principio de fuente, es decir, que dejan de lado todo lo que generen fuera de su territorio patrio y solamente cubren los impuestos, eso sí, de quien sea, de un ciudadano propio o cualquier ciudadano del mundo, sobre los impuestos que generan en el territorio. En el caso del Ecuador, nosotros tenemos por ley un principio de renta mundial. ¿Esto qué significa? Que nosotros como país nos acogemos a los dos principios de sujeción. Es decir, cuando una persona extranjera viene a nuestro territorio y genera renta en nuestro territorio, esas rentas generadas en el Ecuador deben tributar en el Ecuador. Entonces nosotros aplicamos ahí el principio de territorialidad. Por otro lado, para el caso de los residentes propios del Ecuador, el país somete las rentas de estos ciudadanos ecuatorianos, de estos residentes ecuatorianos, a un impuesto, sea que estas rentas se generaron en el propio Ecuador o sea que se generaron en cualquier lugar del mundo. Ahí es cuando aplicamos el principio de residencia. Entonces, nuestro país, por norma, tiene un principio de renta mundial. Tributamos
sobre todo lo que se pueda generar, sea dentro o fuera del Ecuador, siempre dependiendo de quién es el sujeto que genera. Ahora, ¿cómo tributan los residentes y cómo tributan los no residentes? En el caso de los residentes ecuatorianos, debemos tributar sobre renta mundial, es decir, sobre todos los ingresos que genero localmente, si es que soy profesor, si es que soy doctor, si es que soy lo que fuere, y genero aquí, tributo sobre esos ingresos. Igual, si yo brindo mis servicios en el extranjero y me pagó una empresa de Luxemburgo, de Estados Unidos, de quien sea, me paga un impuesto, yo tengo que traer esos impuestos, sumarlos a mi base imponible y tributar sobre esos impuestos. Yo tengo que sumar toda esa base imponible y generar mi liquidación de impuesto a la renta. ¿Cómo lo hago? A través de la declaración de renta. Luego vamos a hablar de los impuestos pagados en el país que pueden servir como crédito tributario, como una medida de declarar la imposición. Pero en principio, lo importante de tener claro este concepto es que nosotros como residentes del Ecuador debemos tributar sobre lo que nosotros generamos en el Ecuador y lo que podemos generar lo que nos pagan en otros países por nuestros servicios dados o nuestros productos vendidos. En el caso de los no residentes, ellos solamente pagan sobre las rentas que se generan en nuestro país. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de la retención de la fuente que los clientes, en este caso, que serían los ecuatorianos que pagan a los no residentes por los servicios dados, les retienen. O sea, es la forma en la que ellos pagan los impuestos de nuestro país, a través de una retención en la fuente sobre esos ingresos generados. Luego, estos no residentes se irán a sus países, tendrán que, dependiendo de lo que su país tenga como norma, incluir o no incluir en su base imponible, tal vez si es que es un país solamente con régimen territorial, lo que tiene aquí en el Ecuador, a ese otro país ni siquiera le interesa revisar si es que tributó o no, pero si es que otro país que tiene un impuesto igual, una renta mundial, le va a interesar lo que tributó, lo que gana en Ecuador y lo que tributa en Ecuador para que pueda liquidar en el exterior. Entonces, los residentes, renta mundial, que lo hacen a través de una liquidación de impuesto a la renta. Los no residentes tienen renta territorial en nuestro país y su forma de tributar es a través de la retención en la fuente. Ahora, ¿qué son los residentes fiscales? ¿Cómo sabemos quiénes son residentes del Ecuador? Hasta diciembre del año 2021, teníamos dos tipos de residencia, digamos. Teníamos dos clasificaciones de residencia. La residencia de las sociedades y la residencia de las personas naturales. El caso de las personas naturales es, bueno, empecemos tal vez por el caso de las sociedades, donde nuestra norma es muy clara y simple. O sea, las sociedades, un residente, sociedad, es todo aquel que está domiciliado en nuestro país, cada en nuestro país, bajo nuestras leyes. Eso es un residente fiscal nuestro. Entonces, esta sociedad que está creada bajo nuestras leyes se somete al régimen impositivo del Ecuador. Simple. En el caso de las personas naturales, toca regresar a ver una serie de condiciones que debemos verificar antes de decirle que si es residente o no. Entonces, una persona natural va a ser un residente ecuatoriano principalmente cuando ha permanecido en el país 183 días o más, sea en un periodo o sea en 2 periodos, o cuando tiene el principal núcleo de sus actividades económicas en el país. Esto significa que cuando ha tenido la mayor cantidad de sus ingresos en el Ecuador versus lo que ha podido tener en otros lados del mundo, cuando tiene una participación directa o directa en acciones en sociedades del Ecuador por más de $1 millón. Eso es interesante porque nosotros en nuestra norma nos permite presumir la residencia de esa persona. Eso significa que en este caso, solo en este caso, cuando tiene una participación directa o indirecta de más de $1 millón, se presume residente fiscal del Ecuador. En este caso, la normativa permite una prueba en contrario, es decir, si es que yo le digo a la administración tributaria, yo le encuentro a usted que es socio, accionista, partícipe, es dueño, directa o indirectamente, de sociedades en el Ecuador por más de $1 millón, yo le digo, usted es residente mío y se somete a mi sistema tributario. Pero en este caso de prueba en contrario, de manera que esta persona puede demostrar que cumple con otros parámetros de residencia en otros países donde le permite dejarnos, digamos, sin la potestad de poder cobrarle los impuestos, porque él es residente
de otra edad, puede demostrar eso. Y luego, desde diciembre del año 2021, ¿no es cierto? No, 2021, el último temporada. 2023. Hubo la última en la que se introdujo el régimen de residencia fiscal temporal, y este último. Diciembre de 2023. Entonces está vigente desde este año 2024. Este régimen de residencia fiscal temporal es un régimen aplicable a personas naturales que no hayan sido residentes antes. Es un régimen que puede aplicarse por una sola vez y por un lapso de 5 años máximo, y debe cumplir con unas condiciones que la propia normativa establece. Tiene que hacer inversiones, tiene que tener ingresos en el exterior de 2.500 mensuales, o sea, tiene que cumplir con algunas condiciones que la propia ley establece para poder acogerse a este régimen temporal. ¿Cuál fue el propósito de esta norma cuando la propuso el gobierno? Era traer soluciones que podían ser como fáciles de moverse a lo largo de. Se hablaban, por ejemplo, de los influencers, cosas así. Entonces, claro, lo que se dio la oportunidad es que este tipo de inversiones o de esta gente pueda venir y sea residente fiscal temporal en el Ecuador, tribute. Este régimen lo que les permite a este segmento es tributar solamente sobre las rentas que ganan en el Ecuador, y solamente por el tiempo, por este tiempo máximo de 5 años. No pueden volverlo a aplicar ni mucho menos luego. Pero eso es un régimen nuevo y recién lo está implementado. Yo no tengo conocimiento de que se haya utilizado. Confírmame si me escuchan, por favor. Estamos con un problema de audio, al parecer. Chicos, debido a lo que me reportaron de que el audio está entrecortado, estamos tratando de mejorar el audio para que nos recepten mejor. Por favor, me confirman si ahí se escucha mejor. Tenemos 1 hora, ya nos habíamos gastado 15 minutos al inicio. Ya, bueno, espero que esté mejor el audio ahorita. Bueno, en el tema de la tributación de los no residentes, es importante allí ver cómo se compone el impuesto de ellos. Cuando un no residente presta un servicio aquí en el Ecuador y el ecuatoriano le paga a este no residente, el valor que le paga está necesariamente sometido a un impuesto a la renta, a una retención en la fuente, que es el impuesto a la renta que paga el no residente. En el ejemplo que está proyectado, podemos ver cómo esta persona hace un negocio por $5,400, y esos $5,400... ¿Qué le dejaste de compartir? ¿No?
Y esos $2.400 están compuestos por dos partes. El valor en efectivo y el valor de la retención en la fuente. Así funciona, así es como nosotros retenemos el impuesto y así es como los no residentes pagan este impuesto. Ya, en el caso de la tributación a los no residentes, hay que tener en cuenta que existe un trato especial cuando tenemos como país un convenio de doble imposición con otros países. También en nuestra legislación se castiga a las rentas de los residentes que están en paraísos fiscales. Habitualmente la retención en la fuente es del 25%. Cuando yo hago un pago a un no residente, le retengo el 25%, pero cuando ese no residente pertenece a un paraíso fiscal, la retención en la fuente es del 37%. Y además y lo vamos a ver esto ya en la última parte del curso de fiscalidad, y es que se debe controlar mucho cuando hay rentas que son hechas entre partes relacionadas, porque puede haber un abuso para poder eludir o evadir. Eso normalmente es un tema de precios de transferencia, por ejemplo, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo se da la doble imposición internacional? Hablábamos de los residentes, hablábamos de la sujeción por territorio, la sujeción por renta mundial. Cuando dos países cuando un país en el que está el proveedor y en un país en el que está el comprador, en ambos países existe un sistema de renta mundial, se da la doble imposición. Porque en ambos casos los países van a querer someter a impuestos las rentas que sus residentes han generado tanto en su propio territorio como a nivel mundial. Entonces, de esas rentas, necesariamente en algún momento se chocan y se genera una doble imposición. Ahora, ¿cuál es la intención de la fiscalidad internacional? Justamente es corregir estos problemas de la doble imposición internacional. Hay dos tipos de doble imposición: la doble imposición económica y la doble imposición jurídica. La doble imposición económica es cuando dos personas, dos sujetos diferentes, en este caso del ejemplo, una persona y una sociedad, tributan sobre un mismo tipo de renta o mismo patrimonio. Lo más clásico aquí son los dividendos. ¿Por qué son los dividendos? Porque cuando la sociedad genera sus utilidades, estas utilidades ya tributan como sociedad. Pero esas utilidades, cuando son repartidas a la persona natural, pasan estas rentas que ya han tributado en la sociedad a una persona natural. Esta persona natural las recoge dentro de sus ingresos y vuelve a tributar. Eso es una doble imposición económica, porque hay dos sujetos que están tributando sobre una misma renta. Esta doble imposición económica es muy complicada que se elimine. Normalmente los sistemas de eliminación de doble imposición están enfocados en la doble imposición jurídica. Pero este es el ejemplo típico de la doble imposición económica. Luego, la doble imposición jurídica es cuando en dos estados distintos a la misma persona, al mismo sujeto, se le hace tributar por el mismo ingreso o por ingresos similares. Es decir, tanto en Ecuador como en Chile, por el mismo ingreso de los servicios que esta persona prestó, va a tributar en Ecuador como renta mundial y seguramente va a tributar en Chile también como renta mundial. Entonces, en esos casos hay una doble imposición jurídica. Estos casos se necesita resolver mediante los mecanismos para evitar, para corregir la doble imposición. Cada país es libre de elegir la forma en que corrige la doble imposición. Para tener un poquito más claro, cuando yo tengo un comprador y cuando tengo un vendedor, el vendedor es el que recibe la renta. Entonces tengo que regresar a ver a esta renta que se genera, ¿no es cierto? Digamos que el vendedor es ecuatoriano y recibe ingresos de Chile. Dejémoslo en Chile. Supongamos que no tenemos un convenio con Chile. Este comprador ecuatoriano, este vendedor ecuatoriano, que es el que recibe las rentas, tiene que tributar en nuestro país. Sin embargo, cuando le pagó Chile, ya le hizo una retención en la fuente. Todos los países que tienen este problema de doble imposición en su propia legislación contemplan un método para corregir esta doble imposición.
En el caso del Ecuador tenemos el método de imputación ordinaria, pero hay países en los que tienen un método de exención completa. Es decir, si nosotros tuviéramos un método de exención completa, sería que toda la renta que ya tributó afuera, no importa la tasa a la que haya tributado, pero si ya tributó afuera, entra a este país, al de residencia, al del residente, y ya no paga nada. Entonces, cada país tiene libertad de escoger cuál es su método de combatir esta doble imposición de la mejor manera. Yo aquí les he hecho un cuadro sinóptico donde se resumen las medidas y los métodos para controlar la doble imposición. Vamos a ir viendo. Tenemos claro ya que se puede generar una doble imposición y tenemos claro que se debe corregir esa doble imposición. Para eso existen medidas unilaterales, que son las que adopta cada una de las jurisdicciones. Hay medidas bilaterales que son acordadas por dos países y hay medidas multilaterales que son las que se acuerdan ya entre un grupo de países. En el caso de las medidas multilaterales, empecemos por las más fáciles, son aquellas que están amparadas en convenios para evitar la doble imposición entre varios estados. El caso nuestro nos aplica la decisión 578 que abarca a los países de la Comunidad Andina. Nosotros tenemos firmado un acuerdo para evitar la doble imposición en el que el momento que tengamos una operación entre ecuatorianos y peruanos, entre ecuatorianos y colombianos, entre ecuatorianos y bolivianos, debemos aplicar esta decisión 578, este acuerdo para evitar la doble imposición y regresar a ver lo que este acuerdo nos dice. En ese acuerdo se contempla el método para corregir la doble imposición de exención. Nosotros debemos regresar a ver ese método de corrección, a pesar que en nuestra norma tengamos una imputación ordinaria. ¿Por qué? Porque este convenio, este acuerdo está sobre nuestra ley. Nos rige a todos los países de la región. Algo similar pasa con las medidas bilaterales. Las medidas bilaterales son los acuerdos que se hacen de un país a otro, donde tenemos que ver que tanto el comprador como el vendedor sean residentes de los estados que están interviniendo para que pueda aplicarse los beneficios de este acuerdo, los beneficios de este convenio. Es necesario verificar que sean residentes fiscales de los dos estados, las partes intervinientes, para poder aplicar los beneficios de los convenios. E igual que en el caso anterior, regresamos a ver la cláusula de corregir los métodos de doble imposición y se aplica lo que el convenio nos dé. Y finalmente tenemos las medidas unilaterales, que son las que adopta cada uno de los países para poder corregir este problema. En las medidas unilaterales tenemos dos tipos grandes. El uno es el método de exención. El método de exención es cuando el estado de fuente, o sea, el estado que paga las rentas, el estado de residencia decide que las rentas que se generaron en el estado de fuente entran a su estado, pero no pagan nada. Es decir, el estado de residencia decide no recuperar esos impuestos, deja que todo se quede en el estado de fuente, en el estado que paga, y el estado de residencia, o sea, el estado del vendedor, decide que no somete ninguna de esas rentas a su base imponible y a su recaudación. Este método de exención tiene dos formas. Una que es la exención íntegra, que es cuando el estado de residencia renuncia totalmente a gravar las rentas obtenidas en el estado de la fuente. Es decir, todo lo que se haya tributado en el otro estado entra acá exento de impuestos. Yo no le regreso a ver, no le grabo ni nada. Es muy fácil de aplicación. Y la otra es la exención con progresividad, donde donde las rentas obtenidas en el estado de la fuente no graban en el estado de residencia. Sin embargo, para el cálculo de la base imponible y para ver qué tarifa, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos tarifas escalonadas en impuesto a la renta, sí le sumo para ver en qué porcentaje, en qué renglón me cae. Sin embargo, una vez que tengo ya este porcentaje, les quito esas rentas de la base imponible y aplico ese porcentaje solamente sobre las rentas que ya no tributaron en el otro estado. Entonces, es una forma de exención con progresividad. Y el otro tipo de método que se tiene es el método de imputación. El método de imputación es cuando el estado de la residencia, es decir, el estado del vendedor, del que recupera el dinero, del que tiene el pago,
tiene que incorporarlas en su base grabada, tiene que declararlas, pero tiene derecho a usar como crédito tributario el impuesto que pagó en el otro estado, en el estado de fuente. En la imputación, en el método de imputación hay la imputación íntegra y la imputación ordinaria. En el caso de la imputación íntegra, el estado de residencia, es decir, el estado del que vende, permite deducir la totalidad de los impuestos que se pagaron en el otro estado. Aquí teníamos nosotros unas preguntas interesantes y es que nos decían, ¿qué pasa cuando en el otro estado se pagan más impuestos de lo que le hubiera tocado pagar aquí en el Ecuador? ¿Será que tiene derecho a un saldo a favor, a una devolución? La respuesta es no. Máximo se puede tomar el crédito tributario hasta lo que le corresponda pagar como impuesto. ¿Y por qué pasa esto? Porque el momento que digamos que yo en el Ecuador se me genera un impuesto de $2,000 y yo en el otro estado pagué $3,000 porque tenía un ingreso que debía tributar sobre eso. El momento que hay un saldo a favor significa que la porción del ingreso que debía tributar en el exterior, ¿no es cierto?, de los $1,000, que aquí se irían en exceso, por decirlo de alguna forma, significa que ese valor al final no estaría tributando ni en el exterior ni en el Ecuador. Entonces estoy creando un efecto denominado doble no imposición. Es por eso que una renta, por más que haya pagado muchísimo afuera y aquí en el Ecuador tiene un impuesto generado menor, el máximo tope que va a poder compensar o tomar como crédito tributario es eso, es el valor que le toca pagar en el Ecuador. Y luego tenemos el método de la imputación ordinaria, que en cambio hace o se refiere a que el estado de residencia le permite deducir el impuesto pagado, le permite tomarse como crédito tributario el impuesto pagado en el exterior, pero máximo en lo que esa misma renta le hubiese tocado pagar aquí en el Ecuador. Máximo hasta ese nivel. Entonces, claro, ustedes me dirán, parece lo mismo el de íntegra que el de ordinaria, y no es así, porque el ordinaria se refiere a una renta específica. Es decir, si yo en el exterior pagué por un servicio, es decir, vendí un servicio de, no sé, un servicio de ingeniería en algo, y me pagaron por ese servicio, yo tengo que coger ese servicio, ver en el Ecuador cuánto me hubiera tocado pagar por ese servicio, y máximo hasta ese impuesto es lo que yo puedo tomarme como crédito tributario el impuesto del exterior. En cambio, en la imputación íntegra, lo que yo hago es coger mi base imponible completa, donde tengo los ingresos por ese servicio, los ingresos locales, lo que fuera. Tengo una base completa que me genera un impuesto causado completo, y a ese yo voy a regresar a ver todo lo que he pagado en el exterior y le disminuyo. Es diferente. Nosotros como Ecuador tenemos la imputación ordinaria como método para corregir la doble imposición. Y creo que estamos un poco ya con el tiempo, entonces es lo que tenía preparado para tratar de mostrarles, para tratar de afianzar estos conocimientos. Quiero saber si es que tienen alguna pregunta para que la podamos solventar en estos minutos. Quedo pendiente de sus preguntas. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, pónganla en el chat para poder ir resolviendo. Las del aula virtual, tal vez. ¿Dónde están?
Teníamos, bueno, hasta que ustedes se animen a escribir, teníamos unas preguntas en el chat respecto a la forma de contabilizar los días de residencia. Y ahí sí les quiero hacer un énfasis en que cuando uno cuenta la residencia del sujeto pasivo que está siendo analizado, son 183 días, pero cuando se los cuenta, se cuenta el día de entrada y no se cuenta el día de salida. Así lo establece la norma. Así sea que te digan, así sea que haya salido a las 11:55 de la noche del día de salida. Ese día no se cuenta. Se cuenta solamente del día de entrada y hasta el día anterior al de salida del país. Así es como se contabiliza. Tenía una pregunta que decía hablaba sobre el caso de la empresa de Guatemala que está en el material. Indicaba que este ingreso no tributa por principio de territorialidad. Y la pregunta es ¿por qué pasa eso si el servicio se presta desde el propio territorio? Por lo que considero que sí se aplica la tributación. A ver, cuando hablamos del principio de territorialidad es el pago, o sea, es donde se genera la renta que está pagando el servicio. Entonces, claro, puede ser que yo esté en el territorio de Guatemala, esté prestando el servicio, pero a mí me está pagando el ecuatoriano, porque yo a él estoy pagando el servicio. Entonces, esa ya deja de ser una fuente guatemalteca, pasa a ser una fuente ecuatoriana. Si es que yo en Guatemala tengo un principio de territorialidad, esta fuente que viene del exterior ya no tributa en mi país, a pesar de que yo esté dando el servicio en territorio. Es porque la fuente del ingreso es diferente, por eso no tributa en Guatemala. También teníamos unas preguntas sobre el tema de convenios para evitar la doble imposición. Esto no es del espacio, pero sí quiero, contarles ahí un poquito. El Ecuador tiene suscritos algunos convenios, tenemos como 21 convenios, si no estoy mal, para evitar la doble imposición. Los estados de la página web, ustedes pueden revisarlos en la página web, en el segmento de Fiscalidad Internacional, están publicados todos los convenios para evitar la doble imposición. Y si son aprobados por la Asamblea Nacional, sí. Todos los convenios pasan por la Asamblea y son ratificados. Tiene todo un proceso de ratificación de entrada en vigor. Se dio un proceso de corte constitucional. Sí, Ecuador negocia los convenios, firma entre autoridades entre países, luego en el caso de nuestro país pasa por la Asamblea Nacional, pasa por la presidencia, pasa por la Corte Constitucional, y una vez hecho todo este proceso, a través de Cancillería, se va notificando y se acuerda el vigor del instrumento con el otro país. Teníamos también esa pregunta. No tengo más preguntas en el webinar. No sé si es que tienen más preguntas ustedes de aquí que nos puedan poner en el chat. Ya no lo necesito. Okay. No hay preguntas. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ya se escuchan. No hay más preguntas.
Ya. Tenemos 10 minutos. Ya, pero... ¿No hay más preguntas? No hay. Creo que insistamos porque hay un... En caso de transporte, ¿cómo puede hacer para que los gastos realizados en Colombia sean deducibles en el Ecuador? la liquidación. En el caso de transporte, ¿cómo puede hacer para que los gastos realizados en Colombia sean deducibles en el Ecuador? No entiendo la pregunta. ¿Cómo puede ser? Como cualquier gasto. Ajá. Pero si mejor les digo. Sí. Hay una pregunta en el chat de Luis que dice, en el caso de transporte, ¿cómo pueden hacer para que los gastos realizados en Colombia sean deducibles en el Ecuador? O sea, es como cualquier gasto, como cualquier pago al exterior, ¿no? Debes tener la factura del exterior, debes haber hecho la retención en la fuente si corresponde. No tienes mucho, o sea, no hay nada distinto que cualquier pago al exterior para que puedan ser deducibles. No sé, tal vez hay algún tema particular ahí, Luis, que debas ponerlo, pero en realidad no hay ninguna diferencia que cualquier otro gasto al exterior. Compañeros, nos restan apenas unos minutitos para dar por concluida la sesión. Les pido, por favor, si tienen alguna pregunta adicional que realizar, aprovechen esta oportunidad porque, bueno, esta conexión va a finalizar en menos de 10 minutitos. Hay una pregunta de Bielka que dice, ¿cómo sabe la Administración Tributaria de Impuestos de un país que uno de sus residentes prestó servicios en otro lugar? En realidad nosotros no podemos saber, porque al que le interesa decirnos que pagó en otro lugar para poder tomar el crédito tributario es el residente. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros? Es cuando nuestro propio residente venga, declare su impuesto a la renta y se tome como crédito tributario el impuesto pagado en el exterior. Cuando entre a un proceso de control, yo ahí sí puedo verificar en el sentido de, por un lado, pedirle al propio contribuyente los sustentos de las retenciones en la fuente que le fueron hechas. Y si es que a mí no me queda claro o tengo dudas, y es un país con el que yo tengo convenios para evitar la doble imposición, por ejemplo, o tengo convenios de intercambio de información, yo puedo hacer uso de esa herramienta que me permite a mí solicitarle al otro país todas las retenciones de la fuente, los documentos que yo considere en mi proceso de control y que me permitan a mí estar seguro de que, en efecto, mi contribuyente tributó en ese otro país y por ese mismo monto. Dice Biel que existen convenios con todos los países para intercambios de información. No, tenemos los convenios para evitar la doble imposición tenemos 21, pero a partir del año 2020 el Ecuador se adhirió a la Convención de Asistencia Mutua en materia fiscal, donde tenemos convenio de intercambio de información, ahí sí, con alrededor de 140 países, a partir del año fiscal 2020. Entonces, sí tenemos una amplia red para hacer intercambios de información. Yeah. A ver, dice en la vida real, ¿cómo se procede con el tema del tipo de cambio? En Ecuador se maneja dólares, pero en otros países otra moneda. ¿Cómo se hacen los ajustes con diferentes monedas? Hay para aplicar el método de imputación ordinaria, que es lo que tiene nuestro país, hay una resolución. Existe una resolución donde te habla de este asunto del tipo de cambio. O sea, el contribuyente debería tener sus registros también en dólares y lo que debe hacer es tenerlo en dólares al tipo de cambio que el Banco Central tiene como oficial. Así es como funciona. Esto está normado en la resolución. Yo sí les pido que la puedan chequear
porque ese tema se lo trató de resolver mediante la norma secundaria que les menciono, pero todo está atado al tipo de cambio propio oficial que tiene el país. ¿Podríamos poner eso disponible en el aula virtual? Claro, las resoluciones puedo poner en el aula virtual para que puedan Sí, chequearla. podemos cargar en el aula virtual en material adicional de lectura esta parte, sí. Andrea dice, por favor, un ejemplo para evidenciar el método de imputación íntegra y ordinaria. El método de imputación íntegra y ordinaria está en el material, no sé, Andrea, si les puedo poner en el no sé, en recursos adicionales o algo, algún ejemplo numérico más, pero está en el material los ejemplos. No sé, Andrea, o más bien, Andrea, si tienes una duda específica de la aplicación, dime para poder explicarte. Más que ejemplo, hablar de la diferencia del... Bueno, Andrea, tal vez te sirva un poco esta explicación. Voy a volver a lo último que decíamos, y es la diferencia principal entre el método de imputación íntegra y el método de imputación ordinaria es que en el primero el Estado permite tomarse como crédito tributario el impuesto pagado en el exterior, y ese crédito tributario se lo toma o se lo compara o se lo disminuye de todo el impuesto que genera aquí en el Ecuador la persona, independientemente de que si este impuesto generado en el Ecuador viene solo de la renta del exterior o si se suman todas las rentas que hizo la persona, sean locales, sean del exterior, de quien quiera. Suma todos esos ingresos, se genera un impuesto aquí en el Ecuador y yo voy a ver lo que pagué en el exterior y les quito de este impuesto. Así es como funciona la imputación íntegra. En cambio, la imputación ordinaria lo que te dice es que sobre las rentas que percibiste en el exterior y que se pagó en el exterior, te voy a permitir sobre esas rentas tomarte como crédito tributario lo que pagaste afuera, pero máximo hasta lo que esas rentas deberían haber tributado en el país. Esa es la diferencia principal. Espero haber podido aclarar un poco cuál es la diferencia entre ambos. Si no, avísame para poder incluir un ejemplo y ponerles en el aula. Compañeros, estamos ya por terminar el tiempo de la transmisión. No quiero que se corte sin antes agradecer a Dianita por este espacio. A ustedes, chicos, les aliento a hacer sus consultas a través del aula virtual, a través del chat que tenemos ahí. Pues si bien ya no vamos a tener un webinar, pues se pueden absolver las consultas a través del chat que tenemos para que todos puedan tener acceso a ellas. De mi parte, gracias por haberse conectado. Que tengan una excelente tarde y suerte. Gracias también de mi parte. Espero que haya sido de utilidad. Espero que puedan resolver los trabajos y las tareas que tienen todavía pendientes en este fin de semana. Cualquier duda que tengan, escríbanla para poder solventarlas y que terminen con éxito esta primera parte. Súper importante que tengan esos conceptos afianzados para que puedan seguir sin problema la parte 2 y 3 del curso de fiscalidad. Suerte y que tengan una buena tarde.